TVU presenta 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Estamos muy contentos de poder conectar nuevamente contigo a través de las distintas multiplataformas de TVU con este programa que a través de una conversación te invita a conocer todos los temas, proyectos e innovaciones relevantes que están desarrollando los distintos académicos y académicas de la Universidad de Concepción. El día de hoy hablaremos de un tema que ha sido muy relevante y protagonista dentro de las conversaciones que se están desarrollando a partir de la agenda pública y por supuesto los nuevos desafíos que tiene Chile en materia de educación. Hablamos del ciberacoso y la convivencia escolar. Para profundizar sobre estas temáticas, el día de hoy nos acompaña Ana María Arias, quien es académica de la Escuela de Educación del Campus Los Ángeles. Bienvenidos a un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Y estamos en un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Muy contentos de recibir a Ana María. ¿Cómo estás? Muy bien, Pamela, ¿y tú? Muchas gracias, muy bien, contenta de hablar de este tema tan relevante que tú nos tienes que contar muchísimas cosas. Me gustaría partir comenzando, ¿cuál crees que el análisis a nivel regional respecto a la temática del ciberacoso y la convivencia educacional post-pandemia? Buenas tardes, buenas noches a todos. En realidad, post pandemia no podemos hablar porque todavía estamos en pandemia, sí. Pero no es secreto para nadie, ¿no es cierto?, ver los titulares de las noticias, de los reportajes, el aumento de los casos de acoso y ciberacoso producto de esta problemática que vivimos a la transición de la presencialidad a la virtualidad. Y no hubo, ¿no es cierto?, un espacio en que nuestros estudiantes pudieran recobrar estas habilidades sociales necesarias para convivir con otros, como dice la Política Nacional de Convivencia Escolar, que es un aprendizaje más. Por lo tanto, estos índices de violencia se han registrado en aulas, ¿no es cierto?, desde los primeros cursos hasta el contexto universitario. Y es una problemática que nos afecta a todos, a los docentes, a los padres de familia y, por supuesto, también a la forma de enfrentarlo, porque conocer estas dinámicas permite un poco prevenir y luego afrontarlas. Se habla hoy en día desde el Ministerio de Educación que ha aumentado un 40% los casos de denuncia de acoso tanto psicológico como físico, y eso, ¿no es cierto?, se debe a que 1 de cada 4 niños está siendo víctima de acoso. Por lo tanto, es un alto porcentaje que nosotros podemos compararnos con otras realidades en las cuales tenemos que hacer algo. Y esa alerta es la que estamos tratando de enfrentar hoy en día para poder una remedial que sea desde las primeras instancias socializadoras como en la familia hasta llegar al colegio. Y en ese sentido vemos que mientras más conectados estamos mucho más expuestos también a estas situaciones de ciberacoso desde el ámbito, desde niños, adolescentes, universitarios también. Entonces, en ese sentido, ustedes como Campus Los Ángeles, ¿cuáles son las medidas que están implementando en relación a esta temática? Sí, efectivamente, si nosotros vamos a las estadísticas, Chile se ha convertido en un país globalizado como todo el resto del mundo. Entonces, hay mucho más acceso al Internet y a las interacciones a través de las redes sociales. Se habla que hoy más de 1.600 millones de chilenos tienen acceso a la interacción en redes sociales. Por lo tanto, en nuestra labor formativa como docentes universitarios tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes de pedagogía, por ejemplo, están en contacto con las TIC y tienen que enseñar a usarlas. Entonces, generamos acciones para que ellos puedan promover conductas, digamos, respetuosas en la ciberconvivencia a través de una ciberconducta basada en valores de respeto, tolerancia, inclusión. Y en ese sentido, ¿cuál es la reflexión que tú realizas en cuanto a todo lo que se está implementando y los desafíos también que tiene esta temática?
Mira, es bastante compleja esa reflexión porque siempre estamos al debe, siempre pensamos que hacemos poco, pero para iniciar en el campus, ¿no es cierto?, implementamos a partir de un proyecto FIT un módulo online en este tiempo de pandemia donde se veían los factores preventivos acerca del ciberbullying en asignaturas de la formación inicial docente como orientación y prácticas de jefatura de curso, porque nuestros estudiantes en tiempo de pandemia tuvieron que enfrentar situaciones de conflicto en aulas virtuales. Por lo tanto, eran unas nuevas demandas, desafíos de la convivencia escolar que tuvimos que enfrentar. Y para ello trabajamos un módulo en el cual pudieron desarrollar distintas temáticas para prevenir el ciberbullying desde el desarrollo de nuevos desafíos en la convivencia escolar, que son la ciberconvivencia, que ese concepto es totalmente nuevo, hasta factores preventivos como fomentar la empatía, la compasión, habilidades sociales, hasta ejercicios de mindfulness para el autocontrol, que hoy en día es muy necesario, sobre todo en el tema de las emociones, para llegar a evitar situaciones de agresividad. Y en ese sentido, si pudiéramos describir cómo se constituye una situación de ciberacoso, ¿cuáles son los factores en ese sentido que están relacionados a este tema? Mira, en realidad el ciberacoso es bien distinto al acoso tradicional o al acoso presencial. Por lo tanto, este ciberacoso tiene características principalmente en el anonimato. Cuando estamos frente a un acoso presencial, ¿no es cierto?, la víctima conoce a su agresor. En el ciberacoso no. Por lo tanto, la mirada de los adultos responsables también es mucho más difícil de tenerla si el alumno no da ciertas señales de que está pasando por esta situación. Pero aquí surge lo que llamamos hoy la ley del silencio, donde, ¿no es cierto?, la víctima se complica emocionalmente a nivel que no puede exteriorizar lo que realmente está sintiendo y cómo verbalizarlo con la familia, con un amigo, con un adulto cercano. El ciberacoso, por lo tanto, es mucho más complejo el impacto que tiene en la víctima, dado que la forma en que se da a conocer, ¿no es cierto?, el hostigamiento o la persecución o la exclusión social, que puede ser una de las vías de este hostigamiento, es mucho más masiva. Y cuesta, ¿no es cierto?, no darse cuenta que esta información que se puede ventilar de un compañero a otro va a estar muy rápidamente en forma masiva en las redes y eso es muy difícil de detener. Entonces, el efecto que eso tiene en la víctima de esta dinámica social relacional que estaba mediada por violencia es muy compleja, porque es multifactorial y es muy difícil reconocer cuando un estudiante está siendo víctima de ciberbullying si él no es capaz de denunciar. Entonces ahí es muy importante en esta triada el rol que tiene el observador, porque es una triada en la cual hay una víctima, un agresor y hay, ¿no es cierto?, un observador. Entonces, movilizar al observador para que denuncie y no sea cómplice, eso es lo complejo. Y estos casos, ¿no es cierto?, son bastante necesarios tener estrategias para poder detectarlos. Y eso es lo que tenemos que formar en nuestros futuros profesores para tener herramientas de poder afrontar el ciberbullying. Y en ese sentido tú hablabas de estrategias. ¿Cuáles serían las estrategias que se podrían implementar a nivel pedagógico para abordar estas temáticas que obviamente están tomando gran relevancia en la sociedad actual? Varias. En primera instancia yo partiría del nivel pedagógico relacional con la familia, ¿no es cierto? Tener padres que realmente desde el inicio en el tema del apego con sus hijos tengan relaciones afectivas saludables y de apego y de confianza, donde vamos a tener un niño que si tiene un problema en el contexto colegio va a poder transmitirlo oportunamente a sus padres. En el colegio, por otro lado, necesitamos ambientes seguros. Se dice hoy en día, ¿no es cierto?, que el derecho a estar en un colegio pacífico, donde hay una gestión democrática de la convivencia, es un deber y es un derecho de un niño. Por lo tanto, nosotros como profesores tenemos que tener esa capacidad de poder generar esos espacios, por ejemplo, trabajando la normalización del aula en forma democrática con los estudiantes, proponiendo normas que sean válidas para todos, reconocidas, mejorando los procesos identitarios de nuestros estudiantes en los colegios, que se sientan felices, contentos, que ese colegio, ellos son parte de ahí y por lo tanto los grupos sociales con los que conviven también, ¿no es cierto? Hay lazos afectivos, hay compañerismo, hay solidaridad, ¿no es cierto? Y otro aspecto súper importante que es el
el tema de lo socioemocional. Desarrollar habilidades sociales y emocionales de los estudiantes es algo muy necesario hoy, sobre todo viendo los índices de enfermedades de salud mental a nivel escolar que tenemos, ¿ya? Hay cifras bastante alarmantes de niños que están con muchos problemas depresivos y ¿no es cierto?, conductas que llevan a llamados de suicidio, ¿no es cierto?, producto de que cuando estos fenómenos que se están dando de violencia en estos conflictos de la ciberconvivencia no se atacan a tiempo. Y por lo tanto, nuestro rol es estar ahí, ver estas señales que nos dan los chicos, que a veces son muy escasas, pero tenemos que estar atentos a los cambios de hábitos de los niños, cuando un niño no va al colegio, cuando no quiere ir al colegio, cuando desde casa da señales de que le duele la guatita, el estómago, la cabeza, y evita ir al colegio, ¿no es cierto? Y tiene cambios también en sus hábitos académicos, baja de rendimiento, desmotivación escolar, baja autoestima académica, en fin, distintas señales, ¿no es cierto?, que nosotros podemos determinar que hay alguna situación anormal y que este estudiante requiere de un acompañamiento. Entonces, la clave de la comunicación también es fundamental, que hayan vías de comunicación expeditas en los colegios donde alguien escuche en forma efectiva a ese estudiante, y por eso es necesario, ¿no es cierto?, tener estas vías como distintas consejos, ¿no es cierto?, escolares de convivencia, como mesas de diálogo con los estudiantes para tratar estos temas, porque si sensibilizamos, ¿no es cierto?, esta problemática y la hacemos parte de todas las unidades educativas independientes del nivel en el que esté este estudiante, ya sea en básica, párvulo, enseñanza media o en el contexto universitario, podemos, ¿no es cierto?, enfrentarlo de mejor manera. Y en ese sentido, ¿qué medidas para todos los padres también que nos están viendo, padres, madres, adultos responsables también que nos están viendo desde las casas, podrían implementar desde la conversación también con sus hijos o hijas? Ya, lo primero que yo les recomendaría a los papás, ¿no es cierto?, desde pequeños, es siempre tener una mesa de diálogo con ellos, ¿no es cierto?, estas normas socializadas que permitan que el niño entienda que cuando hay una norma hay una razón de por qué existe. Por lo tanto, ese niño que en casa reconoce normas y las respeta, también lo va a hacer en una unidad educativa. Eso es súper importante porque crea un clima de confianza en el cual el niño establece estos ciertos límites. Entonces, un niño que en casa aprende a tener estos límites, va a tener esos límites para poder dañar intencionalmente a otro. Porque el ciberacoso hay una intención de daño, no es que sea casual. Se promueve este daño con una intención. Entonces, este pequeño que está en casa desde el jardín puede aprender a convivir sanamente con sus compañeros, a compartir los juguetes, a socializar con todos sin hacer discriminación, ¿no es cierto? Y en este afán del respeto que se genera en casa se puede transmitir al ámbito educativo. También yo les sugiero a los padres el tema de la adolescencia, que es muy complejo por esto de la cultura del dormitorio que se habla, que hay mucha reserva sobre los derechos de los niños que resguardan mucho sus por ejemplo, dispositivos tecnológicos, ¿no es cierto? También tener ciertos límites. O sea, el padre nunca puede perder de vista, digamos, con quién comparte su hijo, qué relaciones establece en las redes sociales, cómo utiliza el teléfono, ¿no es cierto? Qué páginas visita, porque también hay un tema de ciberseguridad que tenemos que estar atentos. Ese chico también puede estar expuesto a otro tipo de conflicto, como por ejemplo una vulneración de derechos frente al tema de aspectos sexuales, de connotación sexual. Entonces, como padres no podemos desvincularnos de eso, y yo lo que haría un llamado a la comunicación, al desarrollo de normas dialogadas, ¿no es cierto?, a tratar los conflictos de forma pacífica en la casa, porque los padres son modelos, ¿no es cierto?, son el primer modelo socializador, y en ese sentido un padre que castiga, que sanciona solamente, va a transmitir ese tipo de forma de solucionar conflictos a un niño. Y eso es lo que después, ¿no es cierto?, este niño, adulto, joven, adulto, va transmitiendo sus conductas sociales en distintos espacios donde se relacione con otros, que un poco esto es lo que habla la convivencia, la capacidad de coexistir con otros en forma armónica. Y en ese sentido, ¿cuáles son los factores precursores también del ciberacoso que podríamos identificar para ir un poco también sensibilizando a la comunidad que nos está viendo? Sí, por supuesto. Hay algunos patrones que se repiten, ¿no es cierto?, que promueven un poco estos perfiles de el acosador, en este caso, o la persona que intencionalmente quiere dañar, ¿ya? En primera instancia, bueno, como hablé del apego como un factor que es bastante preventivo, tenemos el otro caso donde estudiantes nuestros, ¿no es cierto?, o niños que están siendo víctimas de muchas características
carencias afectivas. Hoy estamos en un mundo muy vertiginoso, con muchas demandas a los padres y también a los niños, ¿no es cierto? Y eso hace que los tiempos que se invierten en promover instancias de apego son pocas. Por un lado eso, ¿no es cierto? Entonces el niño busca una forma de validarse socialmente a través, por ejemplo, de las redes sociales, donde no importa su edad, su físico, nada, porque está cubierto por una pantalla que lo protege y que tiende a pensar que le da libertad para poder hacer con otra persona lo que a lo mejor ni siquiera él lo haría con él mismo, ¿te fijas? Porque se pierde un poco esta mirada empática de las relaciones sociales. Ahora, en ese sentido, hay un factor importante, precursor, que tiene que ver justamente con esta dependencia de los jóvenes con las redes, con el teléfono, con el WhatsApp. Hoy los niños están muy dependientes, inclusive su conducta, sus hábitos sociales cambian cuando le decimos, lo castigamos, le decimos, ¿sabes? No va a usar el celular por una tarde. O sea, hay un ataque a los jóvenes porque realmente son dependientes. Entonces, mientras más tiempo nosotros estamos vinculados a las redes sociales para interactuar, más posibilidades hay que tengamos un niño o un joven que pueda ser un acosador a futuro, ¿no es cierto?, en el ciberacoso, producto de que siente ciertas libertades que en la presencialidad no se dan. ¿Te fijas? Entonces, eso hace que tenemos que estar muy atentos a cómo nosotros como padres permitimos el uso responsable de las redes sociales y de los dispositivos tecnológicos, y en el colegio también promovemos esta cultura de la ciberconducta, o sea, ¿qué competencias ciudadanas tengo que tener yo como estudiante para poder usar de buena forma mi celular, mi WhatsApp, mi Facebook o cualquiera de estas redes, o inclusive los TikTok, que son súper entretenidos cuando lo hacemos para reírnos, pero no cuando lo hacemos para burlarnos de alguna persona, o estas típicas, ¿no es cierto?, funas que estuvieron muy de moda también, donde algunos con casos reales, ¿no es cierto?, donde fueron muy dañados algunos estudiantes, inclusive personas adultas, perdiendo hasta su trabajo muchas veces, producto de que se incriminaban en estas funas y eran víctimas expuestos a miles de personas, ¿no es cierto?, sobre situaciones que a veces ni siquiera eran verdaderas. Entonces hay que ser muy cuidadoso como padre y como profesor frente a esta temática, pero todo pasa por la educación, por una educación que sea muy contextualizada en nuestros derechos y deberes como ciudadanos responsables frente al uso de la tecnología. Y en ese sentido es súper importante el trabajo en red, de cómo trabajan las distintas instituciones para abordar esta temática. A nivel regional, ¿cómo ves tú que se está abordando? Mira, a nivel regional y más todavía a nivel país, hoy hay varias iniciativas, ¿no es cierto?, desde el Ministerio con respecto a distintos programas. De hecho, ahora estamos en un programa que es un programa territorial de momentos de crisis por el tema de la convivencia y por todos estos problemas de violencia que han habido, y se va a trabajar con todas las comunas de nuestro país en distintos colegios focalizados y al mismo tiempo en las redes de convivencia de las comunas, porque se hacen encuentros, ¿no es cierto?, con los coordinadores de convivencia escolar de cada comuna para prever, ¿no es cierto?, cuáles son las problemáticas que se van repitiendo. Se trabaja a través de análisis de incidentes críticos, estas temáticas, para poder también visualizar las experiencias positivas de algunas comunidades educativas y poder complementar esos modelos y poder aplicarlos también en las distintas instancias donde sea factible a través de las problemáticas que se están enfrentando. Ahora, la convivencia escolar es una fase de la educación que es muy nueva, ¿no es cierto?, tal vez, pero que hoy en día ha reportado mucha relevancia, dado a esto, que estamos en esta transición todavía, yo digo, que fue muy al choque y que no tuvimos, ¿no es cierto?, un tiempo para reflexionar cómo íbamos a colocar a un estudiante que estuvo más de 2 años solo en su dormitorio, en su comedor, donde el aula se colocó en la casa, ¿no es cierto?, en el lugar que podíamos, en el living, los papás ahí haciendo tareas con los niños o conectándose con ellos a clase, y cómo eso se llevó a la presencialidad, colocando 40 estudiantes en un aula, ¿no es cierto?, donde por 2 años algunos ni siquiera se conocían. Entonces, también yo creo que hay responsabilidades compartidas en esto, y por eso que el Ministerio está muy preocupado, no tan solo a nivel regional, sino que a nivel nacional, digamos, de tener instancias formativas, recuperativas y también restauradoras frente a este tema. De hecho, en algunas comunas se acortó hasta la jornada escolar para prever problemas de convivencia y conflictos graves de violencia al interior de los colegios. Sin duda, un tema relevante dentro de las temáticas de la agenda pública, el ciberacoso y, por supuesto, la convivencia escolar. Vamos a una pequeña pausa comerciales y ya volvemos en 60 años, Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles.
Esto es un resultado de un proceso y de buenas prácticas, de un trabajo bien hecho, apoyando a nuestros emprendedores, a nuestra comunidad académica, a nuestros alumnos y a nuestros exalumnos en materia de llevar el conocimiento que ellos han generado, ¿cierto?, hacia un mecanismo de empresarización de empresas de base científico-tecnológica. Una característica de nuestros proyectos adjudicados que me parece muy importante destacar es que 4 de los 7 son dirigidos por mujeres. Uno como científico, con base científica, uno agradece este tipo de fondos porque comprenden lo que involucra el desarrollo del prototipaje y del modelo de negocio en este tipo de emprendimiento. Familia Incubadora de la UDEC ha sido muy positiva siempre y poder apoyarme con ellos lo realizo. Apoyan, entregan una visión crítica pero también constructiva, así que ayudan al empuje tanto de los que son de acá de la universidad como ya la gente externa, que podría ser mi caso. Los recursos que nos ganamos en el Startup vamos a poder financiar actividades de escalamiento, de validación técnica, de validación comercial, de prospección de nuevos clientes. Bueno, la OTL siempre ha sido de apoyo en todo lo que es el tema de ayudarnos con el patentamiento, con la transferencia tecnológica. Hoy nos estamos conformando como una empresa EBTU, empresa de base científico-tecnológica universitaria. Somos la plataforma que les permite llegar al mercado de una manera más rápida y que la tasa de ahorro ojalá sea lo mínimo posible. Por lo tanto, nosotros los apoyamos en un periodo en promedio de 3 años. Desde que ellos comienzan, crean su empresa legalmente, necesitan buscar sus primeras ventas, después generar más tracción, generar más valor y poder ya lograr el punto de equilibrio donde puedan generar ingresos que permitan ya consolidar la empresa que crearon. Y continuamos en 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, con Ana María Arias, quien es académica de la Universidad de Concepción, por supuesto hablando sobre la temática del ciberbullying y por supuesto la convivencia escolar. A continuación tenemos unas cuñas, por supuesto, de algunos estudiantes que nos dan su opinión respecto a esta temática tan relevante de la que conversamos el día de hoy. Como estudiantes creemos que es sumamente necesario que nosotros como federación nos involucremos dentro de lo que es la ciberconvivencia y la convivencia escolar, porque hemos visto casos de compañeros, compañeras y compañeros compañeros que han tenido dificultades en torno a este tipo de situaciones, digamos. Han vivido ya sea violencia física como también violencia sexual o muchas veces violencia psicológica, lo cual queremos nosotros como federación prevenir a través de los distintos departamentos, de dar a conocer protocolos que tiene la Casa de Estudios y poder también trabajar en torno a diferentes temáticas relacionadas con la convivencia escolar. Sabemos que como universidad tenemos ese gran desafío de que todos nos podamos llevar de la mejor forma posible y con cordialidad, y sabemos que esto es un desafío que tenemos que trabajar todos desde los 3 estamentos de nuestra Casa de Estudios. Creemos que es sumamente necesario que exista la convivencia y la ciberconvivencia en este caso, porque creemos que las habilidades que nosotros debemos adquirir como futuros profesionales en distintas áreas, ya sea de la salud, de la ciencia y tecnología, como también de las diferentes pedagogías, es poder también trabajar en torno a poder llevarnos bien y relacionarnos bien con nuestro medio social, con nuestro medio interno, con nuestro medio local, nuestro medio laboral también. Y muchas veces no se da esa situación en carreras que son más que nada del ámbito matemático, lógico, numérico, que muchas veces se les dificulta mucho el poder relacionarse socialmente, y eso es un gran desafío que tenemos como Casa de Estudios. Situación que también se ve manifestada en las pedagogías y que debemos ir manejando poco a poco. Y en lo que es ciberconvivencia en particular, creemos que es súper importante que la comunidad estudiantil tenga y se relacione con las diferentes plataformas que nosotros podemos utilizar. Nosotros utilizamos diferentes medios de comunicación, sobre todo con los centros de estudiantes, con la comunidad estudiantil,
el uso del Instagram, del WhatsApp, entre otros, es muy importante para poder generar esta convivencia sana dentro de nuestra casa de estudios. En particular, nosotros las acciones concretas que realizamos es el poder que nosotros siempre buscamos crear grupos. Tenemos un grupo que es una comunidad local de todos los estudiantes, en donde obviamente no permitimos que haya o exista ataques sexistas, ataques homofóbicos, misóginos, violentos, que afecten de alguna forma a una persona, a un grupo de personas o a un curso, carrera en específico. Bueno, primero que todo creo que es importante tratar el tema de la ciberconvivencia. Estamos claros que es una cosa que afecta mucho en lo que es el aprendizaje de los estudiantes y cómo se sienten ellos en la universidad, si se sienten parte de ella, si tienen ese sentido de pertenencia, ¿cierto?, en la universidad. Y creo que es muy importante atacar esa problemática. Se suele generar mucho en Internet con las redes sociales, ¿cierto?, en Instagram. Hay ciertas páginas que a través del anonimato dejan algunos comentarios ahí y siempre están después, ¿cierto?, las miradas tal vez como quién habrá sido, fue tal persona, tal. Y hay comentarios por detrás que claramente hace falta ser solucionado. Sí es cierto de que al final son las relaciones que se generan después, esos comentarios a través de los grupos de WhatsApp o alguna cosa, de forma tal vez no malintencionada, pero sí termina siendo negativa, afectan tal vez los sentimientos de las personas. Uno tal vez puede, mismo esto de los comentarios a través de Internet, uno puede decirlo de alguna manera y se interpretan de otra forma. Entonces es justamente lo que tendría que estar solucionándose con tal vez otro tipo de actividades, el conocerse sobre todo en grupos de carrera y tener una relación más cercana y que no de tanto a esto de la ciberconvivencia. Por supuesto que el respeto ante todo, el respeto, respetar las opiniones de los demás, la diversidad, ¿cierto? Y más que nada eso, el buen trato. Sin duda, muy relevante las acciones que están realizando la comunidad universitaria también a través de sus alumnos y es muy importante también el trabajo que ustedes están haciendo desde la academia también y me gustaría en ese sentido saber cuál es el rol de la formación inicial docente frente a estos nuevos desafíos de la convivencia escolar. Bueno, el rol es bastante significativo. Hoy hablamos de la ciberconvivencia, un nuevo desafío de la convivencia escolar para nuestros futuros profesores. Para ello, ¿no es cierto?, tenemos que fortalecer estas competencias y por eso es que se ha instalado una asignatura como tal, ¿no es cierto?, que está como proyecto, que se hizo en un proyecto FIT para la formación inicial docente el año pasado, que fue en esas imágenes que mostraban los estudiantes, los trabajos que hicieron ellos, fueron más de 100 estudiantes que participaron de este proyecto en el área de orientación con un módulo, ¿no es cierto?, que se desarrolló para factores preventivos frente al ciberbullying. Entonces ahí surgieron distintos seminarios, mesas de diálogo, donde fuimos estableciendo cuáles son los factores que podemos trabajar desde la docencia para que nuestros estudiantes puedan desenvolverse mejor en la ciberconvivencia. Y en ese sentido, ¿cuáles son las proyecciones desde el punto de vista de la innovación en relación a la ciberseguridad y al ciberacoso? Mira, como innovación tenemos una página responsiva que se llama CiberacosoDEC, que está en maqueta, que se creó también en este proyecto con ingenieros, con profesores, ¿no es cierto?, del área de las tecnologías. Ahí la estamos viendo en pantalla, Ciberacoso. Sí, en esta página, ¿no es cierto?, tenemos una página que es una herramienta pensada para el jefe de carrera con distintos perfiles donde puede llegar, ¿no es cierto?, un caso de denuncia, pero desde la mirada también de la inteligencia emocional, porque se tienen que describir ahí también las emociones que esta persona siente cuando evidencia. Entonces la idea es que haya 3 señales de alerta, tanto en la frecuencia, el tipo de denuncia y la emocionalidad que expresa este estudiante que denuncia, y llegaría una alarma, una alerta al jefe de carrera que podría tomar este alumno y hacerle un seguimiento. Esa es nuestra propuesta, digamos, a partir de este proyecto. Estamos buscando financiamiento para poder usarla dentro de nuestra universidad como una estrategia de afrontamiento institucional frente al ciberacoso, ¿no es cierto? Y luego generar un protocolo de actuación que como casa de estudio también no tenemos. Y para eso, ¿no es cierto?, como toda unidad educativa, hay un protocolo de actuación en todos los colegios y nosotros tenemos que generarlo, pero
con nuestros estudiantes como una mesa, digamos, de diálogo frente a la convivencia escolar. Esos son los grandes desafíos. Ahora también esperamos contribuir con seminarios como hemos estado haciendo, también con expositores internacionales, con especialistas de la temática que nos han nutrido también de su experiencia, su investigación, con grupos de tesis de estudiantes que están investigando en Los Ángeles, específicamente el tema de la victimización en alumnos de primero de pedagogía, con un proyecto pensado desde la mirada afectiva, académica y sociodemográfica de los factores que intervienen en esta victimización. Entonces estamos en eso en el campus, vamos a ver qué arrojan estos resultados a fin de año para poder comprometer a la comunidad educativa, si tenemos muchos casos, ¿no es cierto?, cómo poder apoyar. Y ahí, ¿no es cierto?, prevenir cualquier situación en conjunto con nuestros estudiantes, con la federación, porque efectivamente en el campus se habla mucho de esto y hemos estado bastante tiempo ya, digamos, concientizando a la comunidad y también estableciendo vínculos con los colegios. Hemos hecho seminarios con los distintos encargados de convivencia escolar de la comuna para mostrar las investigaciones que hemos hecho, y también hemos ido a comuna con charlas interactivas, por ejemplo, con estudiantes de pedagogía, a trabajar los temas de convivencia, pero de una manera lúdica, recreativa, con charlas con títeres, con malabarismo, con role-playing, ¿no es cierto?, con dramatizaciones, y de hecho ahora ya estamos avanzando, inclusive con el Colegio San Nicolás en Chillán, vamos a ir a hacer lo mismo propuesta, digamos, con los niños de básica. Así que tenemos hartas proyecciones, estamos muy motivados con esto, e invito a la comunidad a sumarse de forma preventiva. Siempre todo parte por el diálogo, por el respeto, por nuestros derechos y nuestros deberes también como estudiantes y como profesionales, ¿no es cierto?, en todos sentidos. Somos seres sociales, tenemos que prevalecer las relaciones interpersonales presenciales más que las virtuales y promoverlas, ¿no es cierto?, de forma sana. Así que los invito a que ustedes también nos colaboren en esto, en esta llamada, que en este programa se está dando un espacio para hablar de este tema tan relevante y no simplemente sentarnos de forma pasiva a leer esos titulares o a ver las grandes necesidades que tenemos en el tema de la violencia y trabajar, ¿no es cierto?, todos estos conflictos antes que se produzcan. Así que muchas gracias, Pamela, por la invitación. Muchas gracias, Ana María, a ti, por supuesto, porque sin duda la empatía es la base también para desarrollar una sociedad mucho más justa, una sociedad mucho más igualitaria, y como medio regional nos interesa poner estos temas en la mesa para conversar, que es lo que obviamente también deberíamos hacer desde la academia, desde los colegios y desde toda la comunidad. Así que muchas gracias y despedimos un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Nos vemos. Muchas gracias. TVU presentó 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles.